Bueno, me imagino desazón por ese gol anulado. Indignación total, acá hay algo raro que está pasando. Realmente parece que hubiera una consigna para bajar a Universitario de Deportes. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Rambus, una opinión impopular, el canal más muerto del mundo mundial. Y estoy aquí para hablar de la U después de no sé cuántos, 50.000 años. Y es que sí, sé que abandoné el canal, que lo dejé un poco descuidado, pero decidí retomarlo. La verdad que lo que más me gusta es hablar de la U, poder expresar mis opiniones y sobre todo compartir con la gente que me quiera ver y que quiera escuchar esas opiniones, ¿no? Pero bueno, ya sin dar más rodeos, vayamos de frente a lo que nos compete, y es este terrible, terrorífico empate que hemos sufrido frente al Sport Huancayo. Y sobre todo digo terrible empate, no tanto por el partido, que fue paupérrimo obviamente, sino sobre todo por el tema del robo que hubo en ese partido. Un robo que creo que se ha visto minimizado, que solamente la gente de la U, como siempre pasa, está hablando de esto. Yo me pregunto, si pasara al equipo de la vereda del frente, no se hablaría de otras cosas, no se hablaría de un amaño, de una liga preparada, de prácticamente que Lozano está regalándonos las cosas, pero sin embargo cuando nos pasa a nosotros nadie dice nada, pasa como algo más. Y sí, lo siento por comenzar el video con eso, pero es que literalmente eso es lo que ha condicionado el partido, ¿no? Yo creo que hubo un Universitario antes del robo y después del robo, pero bueno, ya hablaré más eso conforme vaya desglosando el partido, así que vayamos por el inicio. El comienzo del partido en sí fue muy pero muy lento, con un Universitario que obviamente estaba en la necesidad de ganar este partido, no solamente por el tema de que estamos peleando con este Cristal que parece que ha renacido de las cenizas por ese primer lugar de clausura, sino también por el hecho de que perdimos totalmente vapuleados en nuestro partido de ida de la Copa Libertadores. Un partido que, si bien todos estábamos muy ilusionados, todos pensábamos, sobre todo después de lo que había pasado el día anterior, que fue que Aliancita terminó ganando su partido de, obviamente, Copa Sudamericana, muchos hinchas de la U, entre los que me incluyo yo, soñábamos con el hecho de jugar un buen partido, de disputarle, ya no digo ganar, simplemente demostrar que estábamos en un buen nivel. Pero es obvio que el equipo en sí no está pasando por su mejor momento. Creo que de los 3 años que llevamos ahorita, me refiero al campeonato que hicimos en el 23, el campeonato que hicimos en el 24 y este torneo de apertura, creo que este es el equipo que más ha decaído en la segunda vuelta. Y además al frente teníamos un equipo como el Palmeiras que, valgan las redundancias, era un gran equipo. La diferencia es totalmente abismal todavía. Y lo peor de todo no es eso, sino que creo que nosotros mismos en ese partido nos pusimos el pie e hicimos que las cosas pasaran como pasaran, ¿no? Con expulsiones tontas, errores que no se deben cometer. Y bueno, como digo, ya ese es otro partido, pero tenemos que ponerlo como contexto, ¿no? La U no está llegando a este partido, no llegaba a este partido contra Huancayo como un partido más o como un partido de clausura. Llegaba totalmente vapuleado, llegaba después de una semana en la cual Fossati está totalmente en duda. Creo que este partido también lo deja muy pero muy señalado, pero en sí no lo digo porque yo esté pensando en que la U tiene que ganar a Libertadores. Como ya lo dije a comienzo de año, es obviamente que esa no es la intención de un equipo como la U, que recién se está reestructurando, sino sobre todo porque este próximo fin de semana, este próximo domingo, tenemos el Clásico, que va a ser un partido totalmente importante, con una Alianza que yo siento que ya el torneo local no le importa para nada, está totalmente sumido en ese sueño de poder llegar a las instancias finales de la Copa Sudamericana, que ya veremos si lo puede lograr. Pero con todo ese peso, con todo, como digo, ese contexto que les estoy diciendo, llegaba la U a este partido, un partido en la altura, un partido difícil, con calor, y contra un Huancayo que nunca es un hueso fácil de roer, siempre es un equipo complicado, siempre es un equipo que suele aprovechar las oportunidades que tiene. Así que, como digo, el primer tiempo fue totalmente lento. Hubo un primer tiempo en el cual la U era el más dominador, el que tenía el balón, pero tampoco no se arriesgaba mucho, intentaba de alguna otra manera de no quedar mal parado ante un Huancayo que se notaba que su única arma era la contra. Pero lo que sí puedo decir es de que en el primer tiempo hubo un jugador que se destacó, yo creo que por encima de todos, ¿no? Que fue la figura de Carvalí, un Carvalí que se notaba que estaba causando muchos estragos por esa banda izquierda, y en uno de esos encaramientos, en una de esas trepadas que tenía, como digo, Carvalí llegaría a la jugada más importante
importante del primer tiempo, el gol de Valera que viene después de una muy buena consecución de pases por parte de la U, un juego muy bien construido que nos hace recordar a los buenos tiempos de Fossati por allá en el 2023. Y después de un pase es el centro que encontraría un Valera totalmente entre muchas piernas, pero sacaría un remate que lo terminaría colocando al ángulo. La verdad que un golazo de Valera, nos poníamos 0-1 temprano, como digo, un gol muy pero muy importante, sobre todo por el contexto que ya había dicho, que estábamos de visitantes, que estábamos jugando en la altura, ya sabemos que siempre es nuestro némesis, y siento que de cierta manera ese gol motivó más a la U, motivó más a los jugadores de la U que se fueran más adelante. Creo que el Huancayo estaba totalmente desaparecido en ese primer tiempo, por ahí buscó sus oportunidades pero nada concreto en realidad, y el peor pecado que nosotros pudimos cometer fue el hecho de no capitalizar nuestra superioridad en el primer tiempo. Creo que eso de cierta manera fue lo que terminó condicionando el partido. Como digo, a pesar de que lo intentamos, no pudimos conseguir ese segundo gol y nos iríamos con un 0-1 al segundo tiempo, que si bien sabía poco por cómo se había presentado el partido, aún así yo considero que era un buen resultado. Y ya en el segundo tiempo creo que saldríamos igual. Obviamente se empezaba ya a notar la fatiga en los jugadores, se empezaba a notar ya que el partido iba a empezar a pesar en la pierna de los jugadores, pero sin embargo seguíamos adelante. Valera seguía totalmente intratable, ganándole los duelos a los defensas. Atrás en la defensa, Corso, Santa María y Jerarquía no pasaban problemas, adelantaban siempre a las jugadas. Pero donde sí yo empecé a ver el debe del equipo fue, creo que en el medio del campo y en los laterales, ¿no? Juan Cajima, que este partido ha jugado totalmente mal, no lo voy a matar tampoco porque sabemos que le falta tener continuidad, pero aún así un partido muy pero muy bajo, y también un partido muy bajo de Carvalí, que había sido, como digo, el mejor jugador del primer tiempo, y sin embargo en el segundo tiempo se le veía muy errático, ya no podía pasar, no podía meter buenos centros, pero todo eso, como digo, se camuflaba por el hecho de que el Sport Huancayo estaba totalmente incómodo en el campo, no podía conectar, nosotros estábamos bien parados, además adelante le hacíamos problemas con las jugadas de Valera que se iba por las bandas, que trataba de aguantar el balón, y en sí parecía que iba a ser ese típico partido en el cual metes el gol, te cierras, te paras bien y te terminas llevando los 3 puntos. Pero llegaría la jugada que para mí, como digo, desvirtuó totalmente el partido, y fue aquella jugada en el minuto 58 que después de una buena triangulación entre Concha, Carvalí, que hacemos una muy buena jugada de nuevo por la banda izquierda, metería un centro atrás que Valera metería un remate muy pero muy esquinado, sería un golazo, nos iríamos a celebrar, pero sin embargo por una cuestión ilógica casi inentendible el árbitro lateral terminaría levantando el banderín y nadie entendía por qué. No sabíamos si era una falta o si era un adelantado. Después cuando repetían las imágenes acerca si había una falta o si, por ejemplo, Pérez Guedes, creo que decían que estaba estorbando al arquero y no había nada. Entonces ya el árbitro paró el partido esperando que venga el VAR. Todos creíamos que el VAR iba a hacer justicia, que iba a cobrar un gol legal, porque como digo, era un gol totalmente legal, no había nada. Incluso después las repeticiones que ponen de la supuesta posición adelantada de Carvalí, en ninguna se ve que está adelantado. O sea, al final el canal de Liga 1 Max es tan pero tan estúpido que en las mismas repeticiones que ellos ponían iban quedando peor y peor en cada repetición que veíamos. Un gol, como digo, totalmente legítimo, que no había nada que se pudiera realmente cobrar, y sin embargo lo anulas, y obviamente eso iba a pesar en la mentalidad de los jugadores, tanto para mal en la mentalidad de los jugadores de la U como para bien en la mentalidad de los jugadores de Huancayo, ¿no? Porque creo que ya después de ese gol anulado ellos realmente empezaron a darse cuenta de que sí podían intentarlo, ¿no? Que ya no tenían nada más que perder, porque no había ninguna diferencia entre perder 0-1 que 0-2, ¿no? Entonces Huancayo adelantó sus líneas, empezó a irse adelante, empezó a tener sus ocasiones, y en una jugada que mandaron un balonazo totalmente rara, un Jerarquía que en vez de aguantar la posición trata de rechazar con la cabeza, se termina cayendo, y eso dejaría el balón totalmente muerto para que el jugador de Huancayo le metiera realmente un pase a la cabeza, si no me equivoco, a Sanguinetti, un Sanguinetti que cabecea totalmente bien. Lastimosamente para nosotros, Britos con sus manos de jeve no pudo aguantar el balón, y con esto el partido se ponía 1-1, como digo, un 1-1 que dejaba totalmente fría la banca de la U, totalmente
totalmente frío a los propios jugadores y que dejaba el partido totalmente a la deriva, puesto que ya faltaban solo pocos minutos para que concluyera. Y ya después del gol la U estaba totalmente en KO, no sabía qué hacer, y en estos minutos llegó lo que yo podría denominar como el sabotaje de Fossati, puesto que cada cambio que hacía era peor que el siguiente. Y no lo digo en sí porque los jugadores sean malos, puesto que entró Jairo Vélez, entró el mismo Calcaterra, sino lo digo por la demora en los cambios. Después sacaba un jugador que no tenía por qué sacar, terminó desarmando totalmente el equipo, poniendo a Churín, poniendo al Tunche, y después ni siquiera jugábamos a los centros teniendo a los 3-9 en el campo. Y ya la última jugada en sí importante de todo el partido que tendríamos sería una jugada en la cual Santamaría, que fue uno de los mejores jugadores en la defensa de la U, creo que si Santamaría mantiene un nivel así, le ha ganado totalmente el puesto a Di Benedetto. Un Santamaría que, como digo, estaba ya casi en el medio del campo, recupera un balón y termina metiendo un centro totalmente bueno, pasadito, y la pelota le queda en un mano a mano al Tunche, un Tunche que tenía la opción de cambiar de palo, pero no sé por qué quiso reventarle el arco y al final terminaría metiendo un cabezazo, si bien potente, al primer palo, que agarraría bien parado el arquero, y al final desperdiciaríamos, como digo, esa oportunidad que era la chance de poner el 1-2 y de irnos con los 3 puntos, pero al final nada, terminaríamos, como digo, el partido 1-1, perdiendo 2 puntos, despegándonos del Cristal, un Cristal que al parecer quiere pelear sí o sí por este torneo clausura, que va a estar muy fuerte. Ahora nos toca este partido contra el Palmeiras, que se nos va a hacer muy pero muy largo, y después el partido, yo creo, más importante de clausura y de lo que queda del año, que es ese clásico contra una alianza que viene, si bien tambaleando en la liga, muy bueno en cuanto a la Copa Internacional, y créanme que van a hacer todo lo posible para que terminemos perdiendo este torneo clausura. Así que se vienen momentos muy pero muy difíciles, y lo único que les puedo decir es que tenemos que seguir unidos. Y bueno, gente, eso fue todo lo que les quería decir por el video de hoy. La verdad, qué mal video para regresar, qué dolor de cabeza estos últimos partidos, pero ya estoy aquí y espero que la U pueda seguir enfocada y sobre todo seguir peleando por este tricampeonato. Muchas gracias como siempre por su apoyo. Si llegaste aquí, te mando un muy fuerte abrazo y ya sabes que nos estaremos viendo en el próximo video. Y dale U, máximo campeón del fútbol peruano y bicampeón nacional toda la vida.